día de hoy él nos trae esta conferencia, que son los beneficios de la educación socioemocional en la formación docente. Igual la conferencia va a quedar grabada para todos los compañeros que en lo sucesivo puedan ingresar a la plataforma. Entonces, Raúl, muchas gracias. Muy bien, bueno, ¿me escuchan claro? ¿No hay problemas de sonido? Perfectamente te escuchamos. Muy bien, entonces vamos a empezar. Ya estoy compartiendo la presentación, ¿se mira la presentación? Perfectamente. Muy bien, pues vamos para adelante. Buenos días, me da muchísimo gusto estar con ustedes el día de hoy, pues agradezco tremendamente la invitación, la posibilidad de la Secretaría Académica para considerarnos en esta parte tan noble que es la formación del profesorado y actualización, ¿no? Y bueno, en un tema que es, pues, por demás interesante y pues muy, hasta cierto punto polémico y que nos ayuda a interpelarnos en qué punto estamos en el avance de nuestra universidad, en relación con la parte emocional, afectiva, social de la formación de los profesores. La charla que hoy pretendo trabajar con ustedes, pues tiene como objetivo fundamental, primero y básico, ¿no? Informar, poder propiciarle al profesor la posibilidad de entender algunos conceptos, y un poco incitar y provocar la inquietud intelectual, el empezar a indagar más acerca de esto que ya se escucha muchísimo por todos lados y que parece que va a estar en boga en un buen rato y ojalá deje muy buenos impactos para la formación del profesorado en todos los niveles, ¿no? Que esto, el área socioemocional o las emociones en el contexto de la educación y bueno, particularmente la educación superior. Hay mucha información alrededor de todo esto, sin embargo, todavía hacen falta muchísimos avances desde muchas aristas, ¿no? Desde la formación teórica, desde la conceptualización, desde la investigación y de la comprobación empírica sobre el diagnóstico, las habilidades socioemocionales, hasta la parte de la investigación basada en evidencia, es decir, la eficacia, la eficiencia de programas, de estrategias, de modelos de educación socioemocional y su impacto en niveles como productividad, eficacia, bienestar social de los profesores en el ámbito educativo, ¿no? Entonces, esa es una primera provocación. Decirles, aquí hay mucho terreno por donde formarse, mucho terreno y que investigar, mucho terreno que informarse, pero también esta otra parte que yo considero muy importante y que nos tiene hoy aquí, que es la formación, ¿no? Hay que diferenciar muy bien qué es información y qué es formación. Yo puedo informarme muy bien sobre el uso y el abuso de las drogas, pero no necesariamente quiere decir que yo tome un criterio de actitud y valor y sobre todo de comportamiento alrededor de saber que las drogas me hacen bien o me hacen mal, ¿no? Entonces, además de pretender un poquito informar a los profesores sobre el estado del arte de lo que llamamos la dimensión socioemocional, también la idea de el hecho de hacerse un cuestionamiento personal, hacerse un cuestionamiento colectivo como docente, como figuras docentes de su identidad sobre el punto en el que se encuentran y el nivel en el que han llegado a tener algún grado de concientización sobre qué tanto conocen de sus emociones o sobre qué tanto han realizado esfuerzos o estrategias encaminadas a
trabajar esos aspectos que pudieran ser algunos puntos débiles en su práctica, ¿no? Más allá de la formación académica. Entonces, esas son las apuestas el día de hoy. Yo espero poder cumplir con las expectativas, y si no, ustedes me dirán. Es una charla corta que pues sí nos va a tener que circunscribir más bien a lanzarles inquietudes intelectuales sobre la dimensión emocional, y creo que seguramente la Secretaría Académica vía innovación pues va a poder ofrecerles en un futuro. Espero que esto sea el inicio de una estrategia muy bien planeada, muy bien pensada, de darle continuidad posteriormente a la formación, ¿no? Que no, la formación no se da con una conferencia, y eso estaría padre que fuera así, pero ya es un trabajo continuado, planificado y pues bien estructurado. Entonces, bueno, esta es la apuesta. Yo quiero empezar con una viñeta. A mí me parece, bueno, yo tengo la formación de psicólogo, ¿no? Entonces me gusta mucho empezar a provocar la reflexión desde lo cotidiano, desde lo que vivimos al diario, y sobre eso empezar a trazar algunos conceptos y empezar a discutir sobre un poquito de teoría y después de evidencias y algunos tips de trabajo en la educación socioemocional. Esto es como una realidad que vivimos todos los días en algunas universidades. Hoy no lo vamos a personalizar a nuestra universidad ni a nuestros profesores, y vamos a suponer que esto pasa, no sé, en una universidad en Marte o en algún otro lugar interplanetario, ¿no? Entonces, a mí me gustaría que algún profesor me ayudara a leer esta pequeña viñeta, que es una viñeta totalmente ficticia, pero que de alguna manera refleja el punto en el que nos encontramos actualmente en la formación socioemocional de profesores universitarios. ¿Alguien se anima? Si quieres, yo la leo. Levante la mano. Adelante, maestra Mariana Juárez. Sí. Juan, un profesor universitario que imparte la asignatura de informática en la Facultad de Ciencias. Juan es experto en circuitos y sistemas computacionales con grado de doctorado. Recientemente se ha formado en diplomados y cursos relacionados con la docencia y educación a distancia como una medida frente a la actual pandemia. Además, aprendió el manejo de plataformas para el trabajo en línea. Sus evaluaciones docentes regularmente se encuentran por encima del promedio de profesores de su facultad. Sin embargo, Juan tiene dificultades en la regulación de la expresión de la ira, baja autoestima y autoconcepto desvalorizado. Utiliza técnicas autoritarias para el control disciplinar, establece juicios de valor peyorativos hacia sus alumnos y con frecuencia tiende a minimizar y adjetivar de manera negativa la participación en clase. Juan se considera uno de los mejores profesores. La universidad y los mismos alumnos se lo han reconocido siempre. Gracias, Mariana. Yo quise empezar con esta viñeta porque refleja mucho algo que voy a plantear en la reflexión inicial, ¿no? A lo largo de por lo menos mi experiencia, que no es tan larga en la docencia universitaria, pero sí muy amplia como estudiante universitario en la universidad, y pues contrastando con un poco la investigación que hemos hecho acerca de los procesos socioemocionales más encaminados en el contexto de los alumnos. Las universidades en el mundo, no en nuestro contexto únicamente, las universidades han dado una prioridad fundamental a la formación del profesor como un ente de conocimientos, ¿no? Como un reservorio de amplia capacitación en conocimientos y en habilidades racionales, como único indicador para observar el impacto en la capacidad de los alumnos para aprender.
Es decir, como el caso ficticio no lo plantea, a la universidad le interesa la más amplia formación y la más amplia capacitación del docente en el terreno de su praxis académica, de su expertise. En este caso, por ejemplo, el mejor doctor en ciencias, el mejor profesor en matemáticas, y difícilmente plantea la posibilidad de que este profesor que enseña matemáticas y que es brillante, puede ganarse un premio Nobel, tendría que complementar su formación con otras habilidades, ¿no? A partir de los años 90 y con el surgimiento del boom de las inteligencias múltiples, de la cual derivó la inteligencia emocional, y bueno, con la nueva apuesta en las políticas educativas de formar integralmente a los estudiantes, esta palabra integral que nos lleva y nos trae en cada momento cuando revisamos el modelo educativo de nuestra universidad, que implica todas las áreas y las dimensiones en las que se desarrolla, crece y aprende el sujeto, se centró únicamente en el estudiante. Es decir, las universidades empezaron a enunciar en sus modelos una formación de competencias transversales y profesionalizantes en los alumnos, apuntando a que la parte social y emocional, o como lo llama nuestro programa de tutorías, el desarrollo sociopersonal, que es una de las dimensiones, tendría que atender esta parte afectiva y emocional, ¿no? Curiosamente, en las universidades se empezó a establecer desde la tutoría esta vertiente de intervención y trabajo con los alumnos, pero no se reflejó en la formación del profesorado, ¿no? Es decir, como lo discuten los autores, no tuvo eco en darle herramientas, como dice aquí, se ha descuidado en gran medida facilitar herramientas sociales y emocionales que permitan afrontar a los profesores, a los docentes, los desafíos en el contexto de la enseñanza y aprendizaje. Y entonces, pues parecía como una doble moral el hecho de decir, yo quiero tener al mejor estudiante en su competencia transversal sociopersonal, pero no atiendo la parte de quien la va a formar, ¿no? Que es el docente. Esta primera reflexión, pues es un asunto que en muchas universidades se empieza a poner en la mesa respecto de, pues si quiero tener estudiantes que cuando salgan de la universidad no solamente tengan un conocimiento técnico científico o cognitivo emprendedor, y les quiero formar habilidades para la vida encaminadas pues a llevar una vida, tener una calidad buena de vida, pues entonces los profesores también tendrían que tener ese nivel de capacitación cuando enuncie y despliegue estrategias de competencias, ¿no? Entonces, bueno, estamos empezando, se ha puesto sobre la mesa que los profesores universitarios llegan con la máxima habilitación en su formación académica, pero eso para nada implica que ya traigan agregado o en automático una buena formación en el contexto socioemocional. Por otra parte, la misma visión en algunos trabajos de Extremera y Fernández Berrocal dicen cuál es la percepción de los profesores respecto de la parte socioemocional en la práctica docente, más allá de su vida personal. Y justo lo que se percibe de parte de algunos estudios realizados en España y otros realizados en Latinoamérica, la mayoría de los docentes consideran primordial formarse en habilidades emocionales
pero no consideran que sea una responsabilidad de la institución educativa a la que adhiere, ¿no? Y tampoco dimensionan que la formación, la habilitación y la pedagogía de las emociones puede impactar de manera significativa la forma en que enseñan, facilitan o guían en el entorno áulico. Es decir, a estos profesores en esta investigación, si les preguntaban por qué era importante formarse en habilidades socioemocionales, pues lo decían, pues porque voy a ser una mejor persona, porque voy a tener una mejor posibilidad de vida, pero difícilmente se acercaban semánticamente a decir, porque va a impactar mi práctica docente. Entonces, esto es un asunto pues, que toca de reflexión para los que estamos frente a los grupos respecto de que evidentemente las últimas investigaciones pues, revelan que tener herramientas de gestión de las emociones, por supuesto, mejora la práctica docente y como consecuencia el aprovechamiento escolar, ¿no? Y la productividad, que es una de las cosas que a las universidades importa mucho. Entonces, bueno, esta segunda reflexión va más encaminada en ese sentido, que tanto los profesores sienten que formarse en habilidades y competencias socioemocionales tiene un impacto y en qué tiene un impacto. Entonces, bueno, yo creo que a partir de esto, a partir de la problematización de por qué tenemos que estar hablando hoy de habilidades socioemocionales y por qué plantear una explora relacionado con ofrecerle herramientas a los profesores, habría que empezar a discernir un poco y a deshilachar un poco el tema, ¿no? El docente, pues, es un ser humano, es una persona que desde cualquier ámbito de la ciencia tendrá que ser entendido como un ser que piensa, un ser que siente, un ser que, pues, que expresa y que tiene emociones y un ser que además liga toda esta parte cognitiva, social y emocional a una base que se llama su sistema neurológico, su sistema nervioso central. A lo largo de la historia, y yo pongo esta diapositiva un poco porque para la cuestión didáctica nosotros podemos ser el profesor que tiene una dimensión cognitiva, que tiene una dimensión social, que tiene una dimensión biológica, pero cuando hablamos del profesor desplegando sus habilidades y sus competencias, pues esta categorización pues resulta difícil de marcarla, ¿no? Sin embargo, a lo largo de la historia, si nos vamos un poquito a tratar de entender cómo se ha establecido la relación entre emociones y cognición, que justo es donde emociones, cognición y cerebro, que es justo donde se hace polémica y ahora estamos problematizando desde los años de la Grecia antigua y los filósofos que se hacían este cuestionamiento y decían, bueno, las emociones son ese estado de hiperexcitabilidad y puede definirse como las pasiones, ¿no? Muy, muy lejos de las posibilidades de la razón, como lo establecía Aristóteles. En adelante y avanzando un poco en la historia de la humanidad, empiezan a tratarse de establecer categorías respecto de que la emoción justo era una expresión de algo que permitía ponernos en alerta y movilizarnos, pero ya se discutía la idea y ya un poco influidos por la parte de la historia y la religión,
en emociones que podrían clasificarse como violentas y que pues eran negativas, y emociones calmadas que podían propiciar que las personas pues llevaran una vida feliz, ¿no? En el sentido más simple del contexto. En adelante y en la revisión histórica, de pasar de ese extremo, de poner en el asunto de las emociones en una esquina del cuadrilátero donde se ligaban únicamente a la expresión de lo que no se piensa y solo se expresa, y como ya decíamos, pueden ser estas pasiones, pues evidentemente las emociones son pasiones, pero son algo más ahora en la actualidad, ¿no? Se regresa y se empieza ya con los primeros pasos que da la neurología clásica y los estudios frenológicos. Ustedes recordarán, si alguna vez los psicólogos y algunas personas que han tomado algunos cursos sobre habilidades o funciones cognitivas desde la psicología, como los frenólogos colocaban en cierta parte de la cabeza ciertos circulitos, y ahí estaba el coraje, ¿no? Y en otra estaba la ira, en otro pedazo estaba en otro estaba la felicidad, etcétera, ¿no? Se pasó entonces como reducir las emociones a un sustrato biológico. Entonces, decimos, todo lo que sentimos y que nos moviliza, y esos estados exaltados de expresión, tienen que ver con el cerebro, y de ahí salen, y hubo un periodo de la historia en que todo se explicaba a partir de ese momento, ¿no? Con el advenimiento del Renacimiento, la Ilustración y todos estos movimientos del pensamiento, se empezó a realizar una dialéctica en el que se divide lo cognitivo y se divide lo emocional, ¿no? No fue quizá la división más afortunada en ese contexto, porque justo como veníamos de la herencia de poner la emoción en lo fisiológico, en lo neuroanatómico, el siguiente paso fue decir, bueno, pues todo lo emocional corresponde a lo fisiológico y todo lo cognitivo, lo racional, corresponde a la posibilidad de la voluntariedad del sujeto, ¿no? Es decir, yo quiero aprender, yo quiero estudiar, yo quiero ser culto, pensar fría y calculadoramente, ¿no? Ahí están en mucho las raíces de lo que ahora sufrimos mucho con la parte del machismo y la formación académica, ¿no? En esta parte de decir que pues quien tienen más procesos fisiológicos en marcha, en el contexto de los sexos y los géneros, pues suelen tener una tendencia más hacia lo emocional, y en este contexto los hombres pues tienden más a lo racional y las mujeres más a lo emocional, ¿no? También se empieza a plantear que ciertas partes del cerebro serán emocionales y ciertas partes serán racionales, como esta teoría que ahora recibe muchos descalificativos del cerebro primitivo y el cerebro racional. Ahí está la raíz de estas teorías, ¿no? Que bajo la evidencia neurocientífica seria, pues nos permite decir que estos modelos del cerebro reptiliano y el cerebro de las emociones y el cerebro racional frontal, nos permiten explicar la expresión, el mundo o la realidad de los seres humanos en el aprendizaje.
desde una vertiente que se llama neuroeducación, que la retoma mucho, y pues yo sí ahí fijo una postura muy clara, ¿no? De que es una visión pues muy recortada, muy reducida, con poca evidencia científica a la luz de la neurociencia, la neuropsicología, neurofisiología misma, y que cuando topen ustedes con esos textos, pues siempre tómenlos con todas las reservas del mundo, igual que los neuromitos, ¿no? Pero bueno, avanzando un poco más en esta parte de cómo se empezó a dividir la parte de la emoción y lo cognitivo, en los pensadores más progresistas, ya en la parte de la ilustración y del pensamiento científico, basado en evidencia, empezaban a plantear que el acceso al conocimiento sería posible únicamente si nosotros mirábamos holísticamente al ser humano y dejábamos de dividirlo entre emociones y raciocinio, ¿no? Que la emoción no podría ser más que una continuidad del pensamiento racional o científico y que una no podría pensarse sin la otra. Los estudios los estudios más ligados a la psicología rusa, planteaban ya esta posibilidad de los motivos del aprendizaje. Algunas otras teorías ponían como base la motivación para el proceso del aprendizaje y la motivación con un componente altamente emocional, ¿no? Que finalmente producía la posibilidad de realizar un aprendizaje racional. Justo en ese tránsito que se hacía aparece nos inunda toda la ciencia positivista, la ciencia basada en evidencias, que va a dividir a las ciencias en las duras y las blandas, entre las pseudociencias y las ciencias que se manejaban bajo el método riguroso científico, comprobables, verificables. Y justo en este punto se vuelve a dividir esto que se había avanzado en el contexto de plantear la emoción y la racionalización como algo continuo en la enseñanza, y otra vez tenemos que lo objetivo va a ser racional y lo subjetivo, es decir, lo que corresponde al sujeto, va a ser sentimental o visceral o explosivo, ¿no? Lleno de emociones. La misma psicología en ese contexto se posiciona muy claramente entre los que estaban de acuerdo en llevar a la psicología como una ciencia de la objetividad comprobable, observable y verificable, de la razón, y los pensadores como los psicoanalistas, los humanistas, los fenomenológicos, que decían que la realidad de lo humano debía explicarse a partir de una herramienta fundamental que aunque no adhiriera al método científico como tal que establecía el positivismo, pues nos daba posibilidades de hacer conocimiento, ¿no? Que es bajo modelos fenomenológicos, hermenéuticos, analíticos, etcétera, ¿no? Y pues ahí justo hay un tránsito ya de la pedagogía como ciencia que por supuesto tomó cierta posición y, y no fue hasta los años 80 y 90 que se empieza a hablar de las emociones como algo que se podía enseñar y aprender, ¿no? Y hay una lucha tremenda en la ciencia, sobre todo en la ciencia de la conducta, que se posicionan en el terreno de decir, pues, como un psicoanalista, por ejemplo, ¿cuál es la posición que asume frente a la idea de que las emociones
son una parte de nuestras funciones cerebrales superiores y entonces susceptibles de estimularse, susceptibles de aprenderse, susceptibles de desaprenderse, ¿no? Hay un terreno que en algún momento mermó mucho el avance del estudio de las emociones como una competencia que vamos a discutir más adelante, ¿no? Se conciben como primero una relación de la persona, es decir, algo que le corresponde al sujeto y que tiene que asumir el sujeto. Igual ya la discusión entre lo racional y lo emocional había quedado un tanto de lado, pero ahora la discusión estaba centrada entre la emoción es una cuestión personal o es una cuestión colectiva. En gran medida y bajo los modelos más clínicos posibles, se establecía pues, que las emociones no eran un ámbito de la pedagogía, del aprendizaje, susceptibles de aprenderse o desaprenderse y que tenían que trabajarse en un ámbito privado, pues que en algún punto, siendo muy reduccionista yo también, podríamos llamar un diván o un lugar donde estableciera un contacto bipersonal con un terapeuta. Finalmente, en esta última etapa y en este último tramo, y que es el que voy a hablar durante el resto de la conferencia, la charla, se empezó a entender y bajo los hallazgos de los avances tecnológicos como los estudios de neuroimagen, en los estudios neurofisiológicos, electrofisiológicos y un poco la comprensión mayor del papel del cerebro en la expresión de los pensamientos, la conducta y las emociones, se empezó a plantear la idea de que no podía dividirse la emoción del pensamiento ni del comportamiento y que todo eso tenía una base neurofisiológica innegable, ¿no? Es decir, estas posturas funcionalistas, estructuralistas, de la misma psicología y la psicopedagogía, pues empezaban a verse confrontadas porque la realidad en los estudios con potentes aparatos como los tomógrafos o las resonancias frente a experimentos muy bien planificados, daban cuenta cómo el cerebro trabaja en relación con las emociones. Y empiezan a crearse nuevos modelos explicativos. Ya un poco como condensando todo esto al punto en que hemos llegado y en que nos encontramos ahora, y por supuesto, hay que ver que si ustedes se ponen a buscar en el internet, se van a dar cuenta que hay muchas posturas en cuanto a definiciones sobre la emoción, pero las que más, por ejemplo, a mí me convencen son aquellas que tratan de ser holísticas en integrar el ser racional, el ser emocional y el ser biológico, ¿no? Entonces, por acá la definición que yo tomo de Mora, que es una persona que estudia mucho la parte de la neurociencias y la educación, una emoción es un estado complejo del organismo, de un sustrato biológico caracterizado por una excitación, una predisposición a la acción. Es decir, la emoción nos moviliza. Pero, pues como Mora lo dice, nos puede movilizar hacia un polo positivo o nos puede movilizar hacia un polo negativo. Todas las teorías explicativas sobre el estrés y el diestrés, por ejemplo, plantean esta idea de cómo se activa todo un sistema neurológico noradrenérgico y dopaminérgico en el que cuando yo me siento amenazado, pues tengo que dar una respuesta de huida o de protección. Y entonces se activan muchísimos mecanismos fisiológicos que van a dar como respuesta que yo en un terreno pues, de supervivencia ponga a salvo mi vida o me ponga en un riesgo, ¿no?
ahora mismo entender esto desde desde las ciencias cognitivas, pues es qué tanto esta emoción o esta explosión exacerbada en una reacción psicofisiológica me va a llevar hacia algo positivo y funcional, como estar motivado para realizar una tarea o para aprender algo, o me va a congelar, evitando que yo sea productivo, ¿no? Y en ese contexto desarrolle estrés y el estrés me impida funcionar. Hoy mismo yo venía corriendo, porque venía tarde pensando mil cosas y yo lo podía tomar como un reto motivante con todo el estrés que ya traía, aprovechar ese estrés o bloquearme completamente y decir no puedo porque ya los tiempos se alteraron, y porque ya no puedo, no, no estaba planeado y entonces renuncio a la posibilidad de hoy poder estar conversando con ustedes, ¿no? Entonces, pues es esa parte de que las emociones nos guían sobre un filo de la navaja en el que nos pueden volver totalmente improductivos o nos pueden hacer crecer como personas, como profesionistas o como docentes. Entonces, quise llegar como a esta síntesis de entender la emoción, sobre todo para nuestros profesores y nuestros docentes que no están como muy empapados de la parte de los conceptos en psicología o que no tienen formación en ciencias humanas. Siempre la emoción se va a desatar frente a condiciones externas de nuestro contexto, nuestros contextos, que pueden ser laborales, familiares, sociales, lúdicos, ¿no? Entonces, un evento que va a pasar por un sistema de pensamiento, y este nivel de pensamiento puesto en ideas en estructuras que tienen que ver con nuestra vida y con nuestros antecedentes y con nuestra forma en que aprendimos a asimilar los eventos, positivos o negativos, va a llevar el pensamiento, va a llevar a desatar una conducta, una acción, hasta puede ser motora, una acción lingüística, una acción gestual, que lo llamaremos comportamental, y que esa conducta va a traer de por sí un pensamiento, ¿no? Por ejemplo, lo que yo ahora les decía, vengo tarde y lo que estoy pensando es que todo se alteró, todo está mal y que yo ya no puedo y me voy. La conducta motriz lingüística es que me voy a bloquear y no voy a poder fluir con mi plática hoy en día, ¿no? Es un componente cognitivo, pero además hay una serie de respuestas psicofisiológicas o neurofisiológicas, como el hecho de que pues empiece a sudar, que empiece a tener temblor en las manos, o que no pueda articular palabras, o que la excesiva preocupación cognitiva me lleve a dejar lo que llamamos la mente en blanco, ¿no? Y bueno, finalmente esa emoción nos va a predisponer pues para que actuemos o tengamos un desempeño funcional o disfuncional, ¿no? A mí me gusta más entenderlo en lo funcional y disfuncional, más que darle un atributo de valor positivo, negativo, bueno o malo. Entonces, el papel que juega la emoción en la expresión de lo humano, pues es base y fundamental, y como lo podemos ver en este esquema de Vizquerra, pues no se puede separar absolutamente de nada, ¿no? De nada de lo que sea humano. Todo lo que es humano es emocional y es cognitivo, y más bien hay que entenderlo en el continuo de nuestro comportamiento y nuestra acción y nuestros motivos y nuestra actividad en el terreno de la docencia, en el terreno de nuestra vida familiar o nuestra vida diaria.
Entonces, pues ya sobra decir que a partir de poder plantearles este modelo donde la emoción se encadena a lo neurofisiológico, a lo cognitivo, se refleja en la respuesta y en el comportamiento, tiene funciones básicas que Mora describe muy bien y que ya nos están llevando al terreno del aprendizaje, ¿no? Por supuesto que la emoción es una forma pues de acercarnos a lo que nosotros hemos construido como el concepto del placer y la felicidad. Es decir, nosotros guiamos nuestras emociones en el mejor de los casos encaminados a encontrar una meta de felicidad, ¿no? También activan procesos y circuitos que nos provocan desarrollar otras funciones, ¿no? Como las funciones ejecutivas, la base de que yo pueda planificar, organizar, secuenciar, verificar mi práctica, incluso memorizar, tiene que ver con que debajo de eso exista primero un sistema de activación de una batería en el tronco cerebral que se llama sistema reticular activador y luego todos los componentes subcorticales relacionados con la emoción, ¿no? Como el circuito de Papez, como la parte de los núcleos, como el hipocampo, el hipotálamo, y que la activación de estos circuitos cerebrales pues hace que se activen otras funciones cerebrales superiores como las frontales, que son las que nos permiten el aprendizaje. Incluso la máxima expresión del aprender, ¿no? Como las habilidades abstractas, las habilidades de pensamiento reflexivo, crítico, pensar, llevar el lenguaje a su nivel más abstracto, los números a su nivel más abstracto, etc. También las emociones son un vínculo, ¿no? Las emociones no se pueden ahora seguir entendiendo en un contexto de lo mío. Las emociones se comparten y las emociones posibilitan las relaciones entre las personas, y cuando las emociones no son un vehículo de crecimiento colectivo, pues por supuesto sobreviene el conflicto. Bueno, ya les decía esta parte de nadie que no tenga un motivo y que el motivo está ampliamente relacionado con la emoción, tiene la posibilidad de aprender. Yo en mi práctica clínica trabajo con niños con trastornos graves del desarrollo y a algunos hay que enseñarlos a hablar, es decir, estimular el desarrollo del lenguaje. Hay niños que tienen, por ejemplo, la característica de la condición de vida del autismo, que no tienen motivos para comunicarse e interactuar, que para ellos la expresión emocional compartida es un hándicap, ¿no? Es un déficit. Y entonces, cuando yo me siento a trabajar con los niños y con los padres, siempre le digo, el motivo, la emoción, las ganas en la terapia con los niños con autismo es de nosotros y tenemos que irla formando en el niño porque su cerebro no tiene esa disposición por su misma estructura funcional, ¿no? Entonces, es compartida, la emoción es de afuera, de los que estamos afuera, y vamos a tener que introyectarla para que él la desarrolle, ¿no? Entonces, ahí el papel fundamental de entender la emoción
como del ámbito privado, sino con importantes implicaciones, incluso mayores, en la interrelación que se establece. Ya un modelo, el que vamos a revisar, lo plantea muy bien. Yo creo que ustedes ya en el terreno del estudio de las emociones, pues en el ámbito de la educación, ya yo creo que todo mundo, la mayor parte de la gente ha escuchado por azares del destino o por accidente o porque realmente está buscando una formación en este ámbito, el concepto de inteligencia emocional. Y es que el concepto de inteligencia emocional fue la primera apuesta para decir que además de la frenética carrera de medir el pensamiento y el intelecto de los seres humanos, habría que medir otras cosas, ¿no? Y es como ahora una teoría que ya está pues desfasada, ha sido superada, como la teoría de las inteligencias múltiples de Gardner, nos deja un legado importante, y es decir, que no todo lo que se venía midiendo, como lo hacía Binet o como lo hacía Wechsler, era el intelecto, que habría que conocer y medir y entender al ser humano en su otra dimensión, y pues aparece este concepto de la inteligencia emocional que Goleman va a retomar poco después, basado en toda la teoría de inteligencias múltiples de Gardner, y iba a darle una definición, ¿no? Justo es cuando Goleman dice la inteligencia emocional es una parte del ser humano, pero no solo es algo que hay que definirse, sino es algo que puede medirse y además es algo que puede aprenderse y desaprenderse, ¿no? A muchos psicoanalistas y puristas de las ciencias de la conducta, pues sí, les causó tremendo escozor porque se alineaban al determinismo biológico o a la condición bipersonal de las emociones en un contexto terapéutico clínico, etcétera, ¿no? Pero hay que valorar lo que Goleman hace al decirnos: podemos tomar conciencia de nuestras emociones independientemente de lo que nuestra base de personalidad o caracterización afectivo-emocional tengamos como historia, y lo podemos transformar. Y le podemos sacar el máximo beneficio en pro de ser productivos, ser felices y ser mejores personas, ¿no? Entonces el concepto lo establece como la habilidad para tomar conciencia de las propias emociones, saber que esas emociones se comparten y que en el compartirlas también se siguen desarrollando, y sobre todo que podemos actuar sobre ellas y tener voluntad para aprenderlas o desaprenderlas. Los modelos al estudio de la inteligencia, bueno, siempre se establecieron básicamente dos, y esto a partir de la propuesta en los años 90, o sea, esto no tiene mucho, o sea, yo en la licenciatura pues apenas si alcanzábamos a observar y a aprender sobre esto como algo muy nuevo, ¿no? Entonces, los modelos teóricos del estudio de la inteligencia emocional generalmente se han dividido en dos: los que se basan únicamente en el concepto de habilidad como algo entrenable, como algo, pues como cualquier otra competencia que se enuncia en nuestro modelo educativo, y más ligado a lo pedagógico, y los modelos mixtos de habilidades de la inteligencia emocional, que sí mezclan la habilidad de aprender y desaprender, pero también consideran los procesos psicológicos básicos como la motivación, como la regulación, como la percepción misma, ¿no? La percepción visual, la percepción auditiva, la percepción lingüística, etc. Entonces, yo solo voy a retomar dos modelos, que es el modelo de Goleman, un poco para provocarles que vayan a buscar algunos libros. Yo creo que algunos ya los han tomado y están en exposición en muchos lugares y librerías. Además son muy accesibles porque no son teóricamente cansados, sino están diseñados para
para cualquier profesionista, aunque no tenga una formación en psicología. El modelo de Goleman básicamente pertenece a los modelos mixtos y va a dividir la inteligencia emocional en ciertos componentes, ¿no? Empezando por la autoconciencia emocional, y que no es más que la capacidad que tenemos nosotros de saber sobre nuestras emociones. Y uno diría, esto es básico, ¿no? ¿Quién no sabe sobre sus emociones y quién no tiene un autoconocimiento personal? Pero, contrario a lo que la lógica nos marca, mucha gente nunca, ni siquiera en el ámbito de la educación, ni siquiera en el ámbito familiar, como cultura, no tenemos el hábito en la crianza ni en la formación básica de enseñar las emociones. Hacemos, a lo mejor los que van a terapia, los que toman un taller, o los infantes con ciertas dificultades comportamentales, conductuales o de aprendizaje, son llevados a determinados contextos de apoyo o clínicos, y ahí es donde se trabaja esta parte de reconocer emociones y autoconocerse, ¿no? Pero fuera de eso, parece que el ámbito del autoconocimiento es como aprender a caminar o lograr el sostén cefálico o la posición de sentarse, ¿no? Es decir, una cuestión refleja del sistema nervioso, y eso no es así. Otra parte es, una vez que yo conozco, sé mis respuestas, sé qué pensamientos llevan a ciertas emociones y qué emociones llevan a ciertos comportamientos, pues tengo la posibilidad de establecer un nivel de filtro en el que decida qué es lo que se expresa y qué es lo que no se expresa en determinados espacios, lugares, personas, contextos, ¿no? Además, en este terreno de la emoción fuera de lo personal, la parte de las aptitudes o las habilidades sociales. Es decir, que la emoción juega un papel fundamental en la interacción que yo establezco con mis figuras próximas, que pueden ser familia, escuela o trabajo, y que hay algunas emociones como la empatía que juegan un papel fundamental en, en el mejor desempeño y crecimiento personal. Las habilidades sociales como tal, que define Goleman, como esta posibilidad de poder posicionarse frente al conflicto, de poder mantener un contacto efectivo de comunicación verbal y no verbal con las personas, ¿no? Por ejemplo, esta parte del entrenamiento en el que yo puedo decir, hola, ¿cómo estás? Y yo digo, bien, pero mi cara está, pues totalmente descompuesta, en el que las señales verbales que comunico no tienen que ver con las no verbales, o que veo a una persona y me da mucho nerviosismo y miedo, y ni siquiera la saludo y doy 10 vueltas más a la cuadra para contactarla y enfrentarla, o no soy capaz de iniciar una conversación, o no sé qué responder cuando alguien me interpela, etc., ¿no? O el pánico social, etc. Y bueno, finalmente la última habilidad emocional que establece Goleman en su constructo teórico, que es la motivación. Y que ya todos sabemos que hay muchísimos estudios de motivación desde distintas áreas del conocimiento, y que yo creo que es en el ámbito de la enseñanza y el aprendizaje, no considerar el componente de la motivación como algo básico, pues tiene un impacto profundo en la posibilidad
de aprender o no aprender, ¿no? Y otra vez se los ligo a mi práctica clínica, que es lo que yo, y a mi práctica docente, más que a mi expertise salud mental, como investigador en socioemocional, el trabajo con los niños y con los estudiantes universitarios con trastorno por déficit de atención, ¿no? Es el nivel de motivación que se tiene que trabajar con un estudiante que tiene un cerebro que tiene una complicación importantísima para lograr la concentración y para lograr mantenerse en una tarea de principio a fin es fundamental. Es decir, que yo considere todo el ámbito de lo intrínseco y de lo extrínseco en este alumno y que yo pueda llegar a transmitir los motivos y formar motivos de aprendizaje que logren superar en gran medida esa dispersión cognitiva producto de una alteración dopaminérgica, pues es fundamental, ¿no? Por ejemplo, los maestros de educación básica que ahora están trabajando con estos niños pequeñitos y que se tienen que hacer de mil estrategias y que el sistema ya no los permite sacarlos del aula para darles su terapia, y que en gran medida está bien porque es la base de la inclusión. Se han hecho de muchas herramientas en las que diversifican completamente su aula para provocar la motivación en estos sujetos neurodiversos. Ahora pensemos también que hay profesores que fueron niños con TDA, ¿no? Entonces, cómo trabajan sus sistemas motivacionales a partir de eso. El segundo modelo es el modelo de Baron, que se basa en el último modelo que vamos a revisar, que es el de las habilidades. Este modelo todavía es mixto y es de los que más evidencia empírica tiene, que va primero a dividir la inteligencia emocional en dos grandes, ¿no? Que ya hemos estado discutiendo y en el que no me voy a extender más, que es la intrapersonal y la interpersonal. ¿Qué significa esto? Que la emoción es un atributo del sujeto, sí, como la asertividad, ¿no? Es este concepto en el que yo me conozco y en el que yo sé cómo actuar frente a determinadas situaciones en un continuo que va desde lo más pasivo hasta lo más agresivo, ¿no? El poder establecer estrategias de pasividad, agresividad, visualizando el contexto en el que me muevo, pues es el asunto de la asertividad, que no vamos a agotar la explicación acá, pero pues hay también muchos cursos que tomar para lograr ser más asertivos. Esta es una condición en un nivel individual, pero hay otras que son interpersonales, ¿no? Es decir, que se comparten. Hay emociones propias, hay emociones que se comparten. Por ejemplo, la empatía, que ya había mencionado, que es la capacidad de ponerse en el lugar del otro, poder decir, de poder considerar, de poder sentir, y a partir de eso, pues establecer nuestro comportamiento y nuestra acción, y también desplegar una serie de respuestas emocionales. Otra que menciona Baron y que parece fundamental y que no se propicia mucho en los ámbitos occidentales, que casi siempre están promoviendo la individualidad, que es la responsabilidad social, ¿no? Esta parte de pensar, sí, como persona y en mis beneficios, pero también referenciarse en la situación de el yo colectivo, ¿no? Es decir, cierta acción en mi proceder docente me beneficia a mí, pero también tengo que tener de referencia cuánto eso va a hacer crecer al grupo en el que me encuentro. Es decir, abandonar
esa postura individualista y desarrollar emociones relacionadas con el yo colectivo. También la parte del manejo de estrés es otra de las dimensiones que toma y en este sentido es que tanto yo logro o me posiciono frente a la tolerancia a la frustración, ¿no? Es decir, frente a una adversidad que me presenta el contexto, qué tan capaz o incapaz soy de responder funcional y productivamente, o qué tanto el estrés, el nivel de estrés me lleva a imposibilitarme e incluso a alterar funciones básicas como la alimentación y el ciclo de sueño, ¿no? Es decir, yo les pude decir, ay, es que estaba tan nervioso porque yo iba a estar con ustedes en una conferencia tan importante en la Secretaría Académica, que no pude dormir y ahorita estoy con el cerebro a medio gas. Pues eso es una llamada de atención porque si bien el estrés, el nivel de estrés tenía que mantenerme activo para poder yo llegar aquí y estar platicando con ustedes y tener una charla muy productiva, no tiene por qué alterar mis ciclos básicos biológicos, ¿no? Y eso hace el estrés. Por ejemplo, profesor que va a ser evaluado, el estrés ya no le impide responder, aunque tenga todo el conocimiento posible. Otro es, en este modelo de Baron, es el control de impulsos, ¿no? Es decir, esta parte de no dejar que nuestro comportamiento y nuestra conducta se anticipe a la reflexión en el nivel de pensamiento. Esto sucede mucho cuando tenemos los cerebros que llamamos neurodivergentes, ¿no? Es decir, estos niños que ya mencioné que tienen una alteración en el neurodesarrollo, los adolescentes, nuestros estudiantes universitarios, que ya están diciendo y justo cuando ya dijeron algo se dan cuenta que era o no era propicio decirlo, o los estudiantes que quieren participar y están hablando y a mitad del discurso empiezan a levantar la mano, o que yo que tengo un conflicto con mi jefe próximo y estoy pensando en pues algunas, estoy teniendo pensamientos negativos acerca de esta persona y no reflexiono sobre si debo o no comunicárselos y cuando empiezo a evaluar si debí o no debí decirlo, ya estoy viendo la cara de reacción porque evidentemente los enuncié, los dije, ¿no? Es decir, no tener un filtro para frenar los impulsos basados en un buen manejo del pensamiento. Pues eso es un área de la inteligencia emocional a trabajar también. La parte del estado de ánimo, no entendida como una cuestión de depresión, que es una cuestión relacionada con lo psiquiátrico y lo patológico, pero sí esta idea de poder afrontar la vida con una visión positiva y optimista en lugar de asumir posiciones negativas y siempre ubicar nuestra razón, nuestra racionalización en los peores escenarios posibles y las peores consecuencias o las desventajas de todo, y que siempre nos lleven a ser consideradas personas negativas, ¿no? Y finalmente, la solución de problemas, que es una habilidad que comparte en gran medida lo emocional con lo cognitivo. Es decir, esta parte de decir, puedo tener muchos caminos para hacer algo y puede que me cambien la ruta, pero eso no me va a imposibilitar o bloquear emocionalmente para actuar, ¿no? Hoy mismo, sigo poniendo el ejemplo de hoy mismo, cuando me mencionan, pues bueno, vienes tarde, pero hay una ruta, hay una segunda vía, estamos viendo una opción, todo bien, vamos a hacerlo, ¿no? No era el camino por el que íbamos a empezar, pero finalmente hay una ruta que seguir. Y se puede lograr, lo importante, pues es
lograr el objetivo que nos estamos planeando o que teníamos trazado, y ser flexibles cognitivamente. Entonces, bueno, ya, finalmente esto ya lo habíamos manejado mucho y ya lo habíamos discutido en las diapositivas anteriores, pero llega el punto en el que se dice sí se pueden educar las emociones y es responsabilidad de las instituciones y es responsabilidad de los que enseñan y es responsabilidad también de la política educativa plantear posibilidades para que los docentes potencialicen esta dimensión de su vida, ¿no? Pero en esta vorágine de conceptos que tenemos en la educación, pues, ¿qué significa ser competente, no? Ser competente es echar carreras, ser competente es quién llega primero, ser competente es quién está más habilitado, cuánto tenemos que cuestionar el concepto competencia en función de la explotación y de estos modelos neoliberales y capitalistas. Bueno, eso es algo que se puede discutir. Pero, sin embargo, yo lo voy a acotar en el término de la educación y la formación docente, ¿no? Tratando de quedarme con esta definición de Pozo y Montero, que es que ser competente implica poder sacarle el máximo beneficio a nuestras habilidades y a nuestras capacidades y ese trabajo que hagamos de potenciarnos nos ayude a enfrentar los contextos que nos presenten barreras, dificultades, contradicciones, conflictos, etcétera, ¿no? Es decir, más yendo a este concepto de resiliencia, ver la competencia como un factor protector en un ambiente complicado o en un ambiente favorecido, que también hay que verlo así, ¿no? Ahí creo que me salí de la presentación. Sí, ya no se vio. Ahí está. Okay. Entonces, en este terreno del entrenarnos como si fuéramos atletas, así como entrenamos nuestro físico con cardio y pesas, y así como entrenamos nuestro cerebro leyendo, haciendo crucigramas y estas cosas, también entrenamos nuestra competencia socioemocional, desarrollando habilidades, algunas ya las tenemos bien desarrolladas, entonces las potenciamos, algunas no están desarrolladas y tenemos mucho trabajo que hacer, y el trabajo pedagógico en lo socioemocional va en esta vertiente: conocer, entrenar para cambiar, ¿no? Y este cambio implica una movilización, abandonando completamente el determinismo psíquico, de decir, ah, no, es que a mí así me enseñaron, entonces así voy a ser, ¿no? Es que a mí en la primaria nadie me consideró como un alumno socioemocional y la maestra me aventaba el borrador porque no tenía un sistema de autorregulación, ¿no? Bueno, pues eso sucedió, pero ahora yo tengo la responsabilidad porque estoy informado, porque tengo posibilidades y porque mi universidad me está dando posibilidades de transformarme. Comprender, expresar y regular las emociones es movilizarnos a a convertirnos en mejores docentes, mejores personas, mejores seres humanos. Entonces ya en esta conclusión, ¿no? El profesor sí tiene que ser el más habilitado, por supuesto. Es el sujeto del saber en gran medida, ¿no? Este reservorio de conocimientos y producción de conocimientos. Pero el docente también tiene que ser. Y hasta el momento, en la mayoría de los ámbitos universitarios, el docente sufre de ceguera cognitiva cuando tiene que ser. Y le da miedo ser en el aula. Y le da miedo ser
en el ámbito de a lo mejor la colegiación, ¿no? Ya, la gestión, le da miedo ser en el ámbito del trabajo de grupo, en investigación, en producción del conocimiento. La apuesta es que nuestras universidades potencien el ser docente, porque ya tenemos muy ensayado el saber docente. El modelo sobre el cual se han trabajado la mayoría de los programas y la mayoría de las estrategias sobre educar las emociones en el ámbito educativo, pues es el de Salovey, indiscutiblemente, ¿no? Y que tiene mucho que ver con el de Barron. Y ellos plantean que podemos entrenar nuestras habilidades, podemos entrenar nuestras emociones solo a partir de 4 preceptos básicos. Primero, este es el modelo de habilidad único, no es mixto, y pretende que entrenemos la emoción como una habilidad. Y la primera habilidad, por supuesto, es la percepción emocional, ¿no? Es decir, nosotros cómo nos autopercibimos en nuestras emociones y cómo nos referenciamos frente al otro en las emociones. Es importantísimo tener conocimiento de nuestras emociones para poder entender las emociones de los demás. Y posteriormente, cómo asimilamos esas emociones, que es una mezcla entre la parte emocional y cognitiva, ¿no? Es decir, cómo le damos un atributo de valor a lo que sentimos y le damos un atributo de valor a lo que los demás sienten en referencia a nosotros en la interacción. Por ejemplo, en la relación profesor-alumno. Rápidamente les cuento una anécdota. Yo estaba en primer semestre de psicología. Llega un maestro, hay un alumno que estaba haciendo muchísimo escándalo en el aula, estaba pues retando al profesor. El profesor empezó a hablar, él se reía, hacía muecas y el profesor se mantuvo muy reflexivo y y lejos de responder gritándolo o sacándolo del salón o aplicándole un castigo positivo, lo que hizo, que para mí fue trascendental en mi formación, y que creo que este profesor, yo no sé si tenía mucha formación en habilidades emocionales, evidentemente era psicólogo, pero solo se paró frente a él y le dijo, no sé qué esté provocando que tú estés expresando todo esto, pero no me estás provocando ninguna reacción a mí. A lo mejor en tu familia le provocas una reacción a tu papá, ¿no? Pero yo no soy tu papá y entonces quiero ofrecerte otra posibilidad de tratarte. Y no quiero que tu conducta de estar gritando, llamando la atención, sea la forma en que yo te mire, ¿no? Yo te voy a ver como alumno y te voy a ver como quien aprende y te voy a apoyar en que aprendas, pero no soy tu papá. Entonces, el sujeto, por supuesto, el alumno se quedó callado, impávido, y por supuesto, su desempeño en la clase nunca volvió a ser disruptivo, ¿no? En ese sentido, este rasgo de establecer con base en nuestras emociones y en nuestra posición emocional, la posición de los otros, que es justo la comprensión emocional. Y finalmente, lo que todas las teorías en inteligencia emocional mencionan, que es la regulación emocional. ¿En qué modo y medida yo controlo la expresión de las emociones para ser más productivo, para ser más funcional? Finalmente, el último fin, la parte la cúspide, como los humanistas dirían, el punto mayor de autorrealización cuando nos formamos en competencias socioemocionales, es llegar a poder regular nuestra emoción y que ésta nos permita ser las mejores personas posibles en cualquier ámbito en el que nos desempeñemos. En este contexto, pues el ámbito
áulico escolar, ¿no? Ya podrán decir que, pues, que todo esto pues, suena muy bonito y que pues, son bonitas teorías, pero que la realidad nos rebasa y que la institución no apoya y que los profesores no están dispuestos y que tienen un determinismo psíquico al que se aferran como una garrapata, pues, también hay que decir que a partir de los 90s y hasta recientes años, 2011, 2015, el metaanálisis que encontré, pues son investigaciones sobre todo de universidades españolas y algunas latinoamericanas y estadounidenses que han apostado por establecer programas y estrategias empíricamente comprobables sobre formar a sus profesores en educación emocional y en competencias emocionales y han demostrado cambios positivos en estas tres vertientes, ¿no? La efectividad profesional, el crecimiento personal, la mejora de la salud de los docentes y el crecimiento de las personas como sujetos colectivos y sociales en el ámbito de la educación. Entonces, pues por ahí están los autores y los años en que se han publicado, igual pueden buscarles si tienen inquietud intelectual, a ver cómo se han hecho estos estudios. Yo revisé Esquerra, Extremera, Rey Extremera, y los estudios de impacto en formación de profesorado y la medición de ese impacto utilizando herramientas bastante buenas y científicamente válidas, demuestran que vale la pena apostarle a la formación del profesorado en la competencia emocional. Y pues bueno, como buen psicólogo no me quiero ir sin dejarles algunos tips muy sencillos. En el taller seguramente lo van a desplegar de una manera muchísimo más amplia y lo van a trabajar, pero pues estos son algunos basados en un modelo de Salovey, ejercicios en relación a la percepción emocional, que es la primera dimensión, algunos tips, como por acá dice, a lo largo de una semana focalizamos nuestra atención emocional en la expresión de las emociones de nuestros compañeros y luego corroboramos si lo que sentimos se corresponde con lo que sienten o coincide con lo que ellos piensan de nuestras emociones y viceversa, ¿no? El tip de facilitación de pensamiento, hacer un grupo de personas, compañeros, docentes, alumnos, en los que se facilite conocer el estado emocional. Esta parte de establecer de manera muy concreta nuestro nivel de termómetro emocional. Y luego enfocarnos en una tarea cognitiva como un ejercicio en el aula y ver qué beneficios tiene hacer ejercicios de autoconocimiento emocional y asimilación por ejemplo, en el nivel de motivación del grupo o en el nivel de empatía o en el nivel de asertividad. El tip sobre conocimiento emocional, hacer el ejercicio de incrementar nuestro conocimiento sobre tipos de emociones, conocerlas, discutirlas, definirlas y luego aterrizarlas en nuestra vida, ¿no? En nuestra experiencia personal. Y esta que es la de regulación, trabajar mucho esta idea de empezar a volver, dejarnos un espacio de tiempo para pensar lo que tenemos que decir y pues cada que seamos más asertivos, cada que nuestro pensamiento filtre nuestros niveles de impulsos y nuestro nivel de emoción, sobre todo cuando es negativa, como el coraje, como la ira, o, o un tipo de insulto, siempre que lo pueda pensar antes y decidir si lo debo o no lo debo decir, pues trabajar en un sistema de refuerzos yo mismo, ¿no? En el afán de crecer personalmente.
Ya las reflexiones finales, porque creo que ya me llevé 15 minutos más, es hacia dónde vamos y el afán de que esto no se quede como una charla más y sea la semilla de empezar a plantar algo que transforme la visión de competencias que ahora tenemos en el modelo educativo, ¿no? Ahí están las competencias docentes, que todas en algún momento apuntan al profesor que sabe, no al profesor que es. Entonces, yo creo que si a nivel institucional no hacemos el menor esfuerzo por redireccionar y agregar, enunciar la competencia socioemocional como algo fundamental, pues esto se quedarán como anécdotas muy bonitas sobre hablar de las emociones en nuestro modelo, en nuestro sistema de la universidad, ¿no? Si queremos que se tome en serio esta parte, hay que transformar la visión de la visión que se tiene de los docentes desde la política universitaria y desde esta Secretaría Académica y del área de innovación educativa, ¿no? Entonces, esa es la provocación que hay que hacer. Y yo creo que a partir de que, pues, institucionalmente se formalice, pues podemos ya pensar en otras cosas, ¿no? Podemos pensar en facilitar que los profesores tengan acceso a cursos donde se informen, donde sepan, donde conozcan todo esto de la competencia socioemocional, pero también ciertas ofertas en las que los profesores tengan una posibilidad de construirse, de aprender y desaprender desde el sistema valoral, actitudinal y de la praxis docente en su quehacer como profesores, y, y la implementación de las competencias emocionales, es decir, ya al nivel de formación. Y bueno, en algún momento también, como una parte de corresponsabilidad, no hay que esperar que todo nos los dé la institución, pues que los profesores hacia adentro de sus campus, de sus carreras, de sus programas, empiecen a colegiar la facilitación o la organización de grupos que puedan servir de faros y posibilidades de apoyo, ¿no? En este sentido, de redes de apoyo en salud mental, en los ambientes más próximos, por ejemplo, en los campus foráneos, ¿no? Donde pues, no voy a venir al centro de salud universitario a que me den algún tipo de apoyo o algún curso acá. Un poco esta lógica que se sigue con la defensoría, con los comités, como ahora después con el COVID, con los comités de tutorías, con los comités de las academias, ¿no? Tenemos academias de los programas educativos. ¿Por qué no tendrán una academia para promocionar, propiciar y atender y formar redes en competencias socioemocionales, aunque seamos de ingeniería o seamos de odontología o de enfermería, ¿no? Y bueno, ya finalmente, en las condiciones en las que el ámbito emocional se vea trastocado al grado de provocar una discapacidad psicosocial, que es una cosa que también hay que abordar y trabajar porque también habemos profesores con ciertas discapacidades psicosociales y que son invisibles casi siempre, ¿no? Pues que puedan tener un sistema de derivación efectivo y que se les pueda acompañar en la corresponsabilidad para atenderse cuando ya esto pues está en un contexto de atención clínica o trastorno. Entonces, pues son muchísimas las tareas que afrontar en este contexto, pero yo creo que la base de todo y la primera apuesta pues será empezar
a informar y a formar en competencias y en atención de la salud mental y el crecimiento personal de los profesores, en lo que pues estamos llamados a el ser profesores. Yo les agradezco muchísimo y pues ya les dejo ahí una hermosa postal de nuestro campus, el más verde y bonito de todos, y pues invitados están siempre al Campus Huasteca Sur. Muchas gracias.